¿Cómo estás, Rodrigo? Un Hola, gusto saludarte. igual, Claro, es una banda de 15 personas, 9 hombres, 6 mujeres, todos de nacionalidad colombiana que eran quienes conformaban finalmente esta organización dedicada al préstamo informal. Operaban en la región del Biobío. No obstante, hubo allanamientos en 5 regiones del país para poder dar con ellos. ¿Cómo operaban? Una bastante simple manera de llegar a los clientes. Repartían volantes, fíjate, a vista y paciencia de la gente, en ferias libres, en algunos negocios, en donde se ofrecían estos préstamos. Préstamos al instante, en donde no importaba tu DICOM, tu estado financiero, no importaba cuáles eran tus antecedentes bancarios, podías acceder a un préstamo de 50.000 pesos, como también de 800.000 pesos. ¿Cuál era la forma de pago? Una cuota diaria. Si pagabas 50.000 pesos, tenías que pagar 3.000 pesos al día. Y de esa manera, finalmente, hasta que se cumpliera con el pago total. Muchas veces eran 24 cuotas, lo que te daba una ganancia que alcanzaba el 20% de tasa de interés. De esa manera estaban operando. El problema era cuando no se pagaba la cuota que correspondía. Comenzaban las amenazas, las extorsiones y de ahí en más todo el trabajo que tenía relación con esta organización. ¿Cómo llegaron a ellos? Que es uno de los datos más relevantes en esta historia. No era una investigación que había en contra de esta organización, ni buscando finalmente la pista de una banda dedicada a los préstamos informales. Hubo un homicidio el año 2024 en Hualpén. En el maletero del auto aparece un hombre con parte de sus dedos cercenados. Es ahí en donde parte de las pericias muestran y arrojan un teléfono celular. Dispositivo móvil que tenía instalada una aplicación de contabilidad. Y es acá en donde se lleva la sorpresa. Había una serie de nombres, de montos, de dineros adeudados y fue el primer hilo conductor para seguir adelante con esta otra investigación. Paralelo al homicidio, la investigación asociada a estos datos que aparecían en este teléfono móvil. Y es de esa manera como se logra dar con esta organización dedicada a los préstamos informales que operaba en la región del Biobío y en donde hay 15 detenidos, 9 hombres, 6 mujeres, que están siendo formalizados en este preciso momento, ahí en la región del Biobío. Parte de la historia que nos deja entrever cómo operaban con total facilidad, impunidad y con una tasa de interés realmente impresionante. Si tú pedías 800.000 pesos, por ejemplo, tenías que pagar una cuota de 32.000 pesos, a veces diaria, a veces semanal, jamás, nunca mensual. Es decir, muchas personas se tenían que volver a endeudar, a pedir otro préstamo para poder ir pagando el préstamo que habían solicitado anteriormente. Y de esa manera, finalmente, esto era una bicicleta que nunca terminaba y que iba de por medio con amenazas, con extorsiones, y lo que provoca también que la gente no denuncie al sentir el miedo ante una situación como esta. Había una organización totalmente estructurada en donde estamos hablando de 3 roles, Rodrigo Sepúlveda: los líderes, los supervisores y los recaudadores. Los líderes serían 4 personas, 3 que están en Chile, 1 que está en Colombia. Por otra parte vienen los supervisores. ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban a cargo de tener totalmente al día el estado financiero de cada uno de los deudores. Si tenían o no, por ejemplo, una manera de poder generar recursos. Si podían de esa manera también tener la manera de poder pagar lo adeudado y tener ese control a través de los estudios que ellos realizaban. Y por otro lado, el recaudador, quien es, como lo dice la palabra, el que iba a recaudar la cuota diaria, el que iba a los lugares, a los puestos de trabajo, a las casas. La particularidad que tenía esta organización criminal es que finalmente estamos hablando de un lugar que no tenía un teléfono a donde tú te podías comunicar, no había una oficina, sino que tenías que esperar que llegara ese recaudador a tu lugar para cobrarte la deuda. Es decir, estabas a merced de ellos en el desarrollo finalmente de cómo iban pagando, cómo se iban cobrando los intereses. Lo que podían ser 50.000 pesos se transformaban en 60, en 70, y si pedías más finalmente terminabas con una deuda que muchas veces no podías seguir pagando, tenías que seguir endeudándote, y lo que siempre va asociado a esto, esta cifra negra en torno a que no se denuncia porque hay temor,
porque hay miedo y de esa manera también ellos pueden seguir operando con suma tranquilidad. Escuchemos declaraciones, Rodrigo, para ir entendiendo también cómo cae esta banda y qué es lo que se encuentra finalmente al momento de llevar a cabo estos operativos durante la jornada de ayer. Mira. ¿Cómo no? Investigamos durante mucho tiempo la existencia de una agrupación de personas que se dedicaban básicamente a la usura y a la extorsión de distintos pequeños comerciantes del sector inicialmente determinado en la comuna de Concepción y alrededores, pero que después fuimos ampliando evidentemente la investigación a distintas regiones del país, incluso dándonos cuenta que esta organización, compuesta básicamente por personas de nacionalidad colombiana, 15 personas que hoy día se encuentran detenidas, tenía efectivamente participación y presencia también en el vecino país, en Colombia. Si yo miro las imágenes que están viendo ustedes, además de nosotros acá en el estudio, de Dani reporteando, abajo aparecen muchos documentos, papeles, al medio aparece una tabla que es un folleto con los montos que usted pedía y el interés diario, gracias. Ahí aparecen los valores, las cuotas y cuánto debía cobrar. Pero curiosamente también en nuestro quintuplex que tiene Coque preparado aparece también cuadernos, escritos, gracias Coque, aparecen máquinas de esas con las cuales uno paga con tarjeta. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar, Danilo, que era una banda tremendamente preparada, porque también ellos te iban a cobrar a tus casas. O sea, no es que tú me deposites, sino que te cobraban, te conocían. Había un diálogo, porque el pago era diario, Danilo. Pago diario, y acá hay varios elementos también que destacan y que nos siguen sorprendiendo. A ver, cada uno de los líderes tenía en su cuenta bancaria aproximadamente 300 millones de pesos. ¿Escuchó bien? 300 millones de pesos mensuales para disponer, para prestar, porque finalmente ese préstamo se iba a convertir en una ganancia que venía de vuelta, con esta gran cantidad de intereses. Entonces estamos hablando primero de un gran poder adquisitivo. De hecho, se incautaron también vehículos, armamento, 25 millones de pesos en efectivo dentro de los allanamientos que se realizan al momento de capturar a esta banda. Por otro lado, hay también un envío de dinero hacia Colombia. Recordemos que uno de los líderes estaría en Colombia, de más de 300 millones, habla inclusive de 400 millones de pesos. Es decir, ¿cuál es el origen de este dinero? Es una pregunta que no podemos responder, pero que de seguro viene asociado a una serie de ilícitos, porque es imposible pensar que una persona natural pueda administrar semejante cantidad de dinero y a través de este negocio. Siguiendo con la historia, Rodrigo, podemos ir comentando otros detalles como que manejaban estas máquinas para pagar con tarjeta, que muchas veces cualquier persona puede obtenerla, porque puede decir que estaba para algún tipo de negocio, algún documento. Finalmente, hoy día tú inclusive en la calle puedes pagar con tarjeta. Hay mucha gente que tiene acceso a esto, pero daban hasta las facilidades de pago. Pero claro, era esto una bicicleta que finalmente, si tú terminabas de pagar, dicen algunos entes investigadores, de igual manera seguías recibiendo extorsiones y amenazas, porque era la manera de comprar el silencio de aquella persona que estuvo en algún momento endeudada y finalmente para que no realice algún tipo de denuncia y esto siga bajo la sombra en el anonimato. Es decir, aunque tú te pongas al día con tu deuda, de igual manera vas a recibir amenazas y extorsiones en tu teléfono móvil, porque era la forma que ellos aseguraban que no fueras a la policía y denunciaras toda esta situación. ¿Por cuánto tiempo operaron? Por cuántas comunas o regiones estaban operando, es parte de lo que vamos a ir conociendo hoy día en esta audiencia de formalización. Pero sin lugar a dudas es un golpe importante, porque son organizaciones que normalmente no son denunciadas. Recordemos que, reiteramos, llegan a ellos a través de la investigación de un homicidio. Pero esto es, como decían hoy día algún fiscal ahí en el Mucho Gusto, esto es igual que cuando hay muchas veces secuestros. Se paga el rescate, tú recuperas a tu ser querido y finalmente no realizan la denuncia y se transforma en esta cifra negra en donde no existe un conteo oficial de cuáles son los casos que ocurren o si hay algún tipo de causa para seguir investigando. Por ende es muy difícil dar con este tipo de organizaciones, en este caso estos prestamistas informales, Rodrigo Sepúlveda. No, es impresionante.
Impresionante porque además termina con ese grado de intimidación a la gente. No me pagas, ya sabes lo que te va a pasar. No me pagas, se aprovechan de la desesperación de la gente, hago vínculo con tus familias, etc. O sea, esto es súper duro. Paréntesis, ¿ah? Educación financiera, por favor, desde el colegio. Escúchenme bien y se los digo de verdad. Educación financiera en este país desde educación básica. Enséñenle a los niños, a las niñas, el valor de los 1.000 pesos, el significado del ahorro, el significado de invertir, el significado de las tarjetas de crédito, el significado de la cuenta corriente, cómo pedir un crédito, a quién pedirle un crédito. Por favor, educación financiera. Hace años, desde esta humilde tribuna que les vengo diciendo lo mismo. ¿Por qué? Cierra paréntesis. Porque si hay educación financiera, salvo extrema necesidad, que yo creo que mucha gente que cae en esto por extrema necesidad, pero también cae por ignorancia. Y también cae porque los bancos te cierran la puerta. Uno entra a un banco, pedir un crédito, ponte así y hazme un escáner. O sea, como dice un cantante, de la punta de los pies hasta el pelo entero. Por lo tanto, a mucha gente se le cierra. Uf, loco, estoy desesperado, no tengo ni uno. ¿Dónde quién voy? Bueno, un prestamista legal. Y aquí caen. Entonces, por eso que a mí me llama mucho la atención que en nuestro país no hemos querido hacer eso, de enseñarle a los niños y a las niñas desde chiquititos. Dani, están siendo formalizados. ¿Qué sanciones pueden recibir? Mira, yo me imagino que por ahora esto va a partir con una petición de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, entendiendo que hasta ayer, según despachaba durante la jornada de hoy Mauricio Hidalgo, que está ahí en terreno, en la misma audiencia, esta causa era de carácter reservado, por ende deben haber muchos elementos que aún quedan por realizar. Por ende es lo que se proyecta en torno a esta investigación. ¿Quiénes son los potenciales clientes de este tipo de organizaciones? Sí. Primero, a quién se le cierran las puertas de los bancos y también quienes no tienen ninguna capacidad, quizás ni siquiera una identidad en Chile y no tienen forma de tener un dinero y que finalmente recurren a estas organizaciones para tener algún tipo de ingreso. El problema es que es muy difícil salir desde ahí. Vamos a seguir revisando declaraciones, Rodrigo, porque nos dan cuenta también de los hallazgos que se realizaron y parte también de esta investigación que finalmente termina con 15 personas detenidas. Dale. Que estamos hablando de 15 personas que participaban en esta banda criminal. También se logró la incautación de especies, de varias especies, como están aquí ustedes a la vista. Son 13 vehículos, 5 motocicletas, 25 millones de pesos, tarjetas que repartían, ¿cierto? Estas personas, celulares, y todo esto gracias a la cooperación, ¿cierto?, de toda la multidisciplinaridad de especialidades que tenemos acá en Carabineros. Así que por eso estamos reportando este tremendo éxito en esta operación. Rodrigo, para cerrar, no solo tener cuidado con este tipo de ofrecimientos que parecen una tremenda opción como estos flyers que se entregaban, también hay aplicaciones que ofrecen este tipo de préstamo y que también se convierten en una pesadilla. Hoy día escuchábamos testimonio en Mucho Gusto en donde a través de una aplicación terminaron recibiendo extorsiones y pagando 1 millón de pesos por un préstamo de tan solo 200.000 pesos. No, y además que cómo bajas cualquier aplicación también. O sea, en eso también tenemos que ser responsables nosotros. Pero, ojo, yo entiendo mucho la desesperación de la gente. Mucho. Mucho. No tengo para pagar X cosa que hago. ¿Dónde me consigo plata? ¿Dónde? ¿Desde dónde saco? Y por eso que esta gente se aprovecha. Y se aprovecha con altos intereses, porque acá no hay algo genuino de querer ayudar por ayudar, ¿no? Acá, compadre, voy y te cobro todos los días intereses. Me pasas, te paso 200 lucas, me pasas 1 millón. Es una locura. Pero hay gente que cae en esto por ignorancia, pero también por mucha necesidad y mucha desesperación. Por eso vuelvo a lo mismo. Instituciones, yo sé que hay muchos bancos que enseñan educación financiera, pero hagámoslo como política pública, hagámoslo como educación del país. De verdad, se los pido. No he escuchado ningún candidato hablando de esto. Y me parece que es un punto que nos enriquece, de nutrición, por ejemplo, y de educación financiera. Son cosas que necesitamos en Chile. Dani, te mando un abrazo, la seguimos. Atentos en Concepción, fueron 5 regiones también donde estaban participando. Gracias por todo, Dani, como siempre, muchas gracias. Bien, me voy a...